¿Listo? Ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí. Listo, bueno. ¿Qué tenemos inicialmente con el MATLAB? Generalmente ella abre así como un entorno Windows. eh, Abre pues unos menús que tenemos en la parte superior. Aquí tenemos en este caso unas pestañas un poco interactivas para diferentes aplicaciones y procesos que podemos utilizar. ¿Sí? Como les mencionaba, pues MATLAB es básicamente un software bastante poderoso en cuanto a la parte matemática y modelado de sistemas. Va más allá a nivel del lenguaje de Python y Java. ¿Sí? Acuérdense lo que veíamos del lenguaje ensamblador, luego el lenguaje C y C++, más arriba está pues los lenguajes interpretados como Python y sobre encima de todos ellos pues está este que es MATLAB. ¿Listo? MATLAB está desde el 84, o sea, ya lleva bastante tiempo interactuando con la parte matemática. Inicialmente inició con el lenguaje Fortran, que es más viejito que el lenguaje C, de lo que vimos. Y actualmente pues ya tiene bastante desarrollo, lo que les comentaba por aquí en tema de Python y tema de redes neuronales. Ya últimamente con el tema de desarrollo de las IA, está cogiendo bastante auge esta parte. Listo, generalmente ¿cómo vamos a empezar? Aquí tenemos pues la parte de las herramientas que tiene MATLAB para los distintos procesos que vamos a utilizar. En la parte izquierda, si observamos, se nos abre el folder o la carpeta donde pues vamos a estar cargando los diferentes programas. Si de pronto estamos en una carpeta diferente y vamos a abrir un programa, MATLAB mismo nos dice si queremos cambiar la carpeta. ¿Por qué? Porque el software lo que busca es esta dirección. Él busca como una dirección dentro del disco C en este caso. Cuando vayan a instalar MATLAB, pues lo están en el disco C para que corra con, como debería ser, no tenga ningún problema, ningún bug. Y en este caso, pues yo empecé a meter unos programas aquí en esta carpeta y aquí aparece uno de los programitas que tengo ahí cargados. Más abajo, pues más adelante vamos a ver otros detalles a medida que vamos metiendo variables. Esta ventana azul que está en todo el centro es la ventana de comandos donde vamos a hacer como la parte de programación y la de consola que veíamos con el lenguaje C. Y en el lado derecho está el espacio de trabajo. Aquí van a aparecer los nombres de las variables, los elementos que vamos a ir posicionando, vectores, matrices, diferentes elementos que nos van a mostrar pues el peso, el tamaño, si tienen valores cargados, si tienen algún valor de constante, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir mirando a medida que vamos avanzando. Entonces, esto de acá, dependiendo de la versión que ustedes tengan, o les va a aparecer estos dos símbolos, o les va a aparecer una función X, o les va a aparecer en este caso, para esta versión, estos dos símbolos. ¿Listo? ¿Cómo vamos a empezar? Aquí, si se dan cuenta, pues ya está el cursor ahí parpadeando, lo que indica que ahí podemos empezar a escribir. ¿Qué podemos empezar a escribir? Pues aquí puedo colocar un número. Si le doy Enter, ¿qué vieron que cambió? ¿Y qué pasó? Cuando le di un número, cuando le di una constante. Apareció en Workspace. Correcto. Él automáticamente asignó esa constante a una variable que se llama ans, ¿sí? Que es como el prefijo, perdón, de answer, de respuesta. Y en el lado derecho en el workspace me asigna esa variable que tiene un valor de 1. Si yo coloco de pronto otro número sin asignarle ninguna variable, pues me va a asignar ese valor, esa variable ans, ese nuevo valor. Ahora, si queremos hacer una suma, vuelve y pasa lo mismo. Como no estoy asignando variables, todos los valores que no tenga variables me los va a asignar a una variable que se llama ans. Esta variable es muy importante porque más adelante cuando lo vayan a empezar a trabajar, si les aparece ese valor es porque
hay algún proceso que no están teniendo en cuenta y se asignó automáticamente, ¿sí? MATLAB lo asigna automáticamente. Bueno, igual se puede hacer con los mismos símbolos que vimos del lenguaje C, se puede hacer resta, se puede hacer multiplicación y se puede hacer división. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí podemos empezar a hacer eh, de alguna forma más interactiva, más rápida, pruebas de diferentes modelos. Entonces vamos a asignar una variable x igual a 10, y se crea ya en el workspace otra variable x con valor a 10. Y yo creo una variable y igual 25 y le coloco un punto y coma. Se creó en el workspace, si se dan cuenta, se creó aquí en esta parte, pero en la ventana de comandos no se visualizó. A diferencia del lenguaje C, cuando estamos asignando este tipo de variables, cuando le colocamos punto y coma, no se visualiza el resultado, es decir, no lo imprime de una vez. ¿Esto para qué? Pues cuando yo estoy haciendo más, mostrando más información o, por ejemplo, colocando un vector de tiempo que va de 0 a 1 minuto y, pues, no sé, en una escala de milisegundos, me va a empezar a botar todos los valores ahí en la consola, en la parte de la ventana de comando, que sería en este caso. Pero yo no necesito verla porque pues ya sé que va a ser un vector de 0 a 1 minuto, ¿sí? Entonces solamente necesito saber que se cargue aquí ese valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si se dan cuenta, pues yo siempre voy a estar escribiendo acá y si en algún momento yo quisiera guardar la información o quisiera guardar mi programa, no lo puedo hacer. Si yo me salgo del MATLAB y vuelvo e ingreso, toda esta información que tengo acá se perdió. Todos estos valores de acá muy probablemente se perdieron. Entonces, para poder hacer ese guardado de esos programas, vamos a ir en la parte donde dice New Script. Sí, que está ubicado en la parte superior donde diga Home, en New Script. Listo, Bueno, vale, profe. cuando ustedes le dan clic aquí, en la parte de New Script, si se dieron cuenta en la parte de arriba se abrió una pestaña de editor y aquí pues me creó una nueva ventana. Dependiendo de la versión que tenga, a veces esta nueva ventana queda por fuera, o sea, como si fuera otra subventana. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es empezar a editar nuestros programas, porque si se dan cuenta, él los inicializa con un nombre que se llama un title o sin título. Aquí yo le voy a guardar, como ya estoy en esta carpeta, él automáticamente me abre este mismo folder que tenemos al lado izquierdo. Aquí le voy a colocar este nombre como Hola Mundo MATLAB. Si se dan cuenta, el nombre va todo pegado, así como el lenguaje C. ¿Sí? Va todo aquí, en este caso no tiene espacio, sino unas barras hacia abajo, porque igual, si le dejan un espacio, esa vaina empieza a generar problemas, no corre, no funciona, empieza a salir de errores, y después dice, profe, ¿por qué fue? Es por esa razón. Y por defecto, pues tenemos este archivo de código, por si de pronto lo van a modificar, tenganlo presente que es este mismo, UTF-8. ¿Listo? Cuando yo le doy guardar, aquí en la izquierda, aparece, ¿dónde está? Aquí en la parte inferior. Aparece hola mundo, MATLAB.m. Todos los archivos .m van a ser editores de código de MATLAB. Listo, ¿cómo vamos a empezar este nuevo código? Si se dieron cuenta, al momento de yo empezar a hacer modificaciones, en el nombre me aparece un asterisco. Quiere decir ese asterisco que hay eventos o condiciones que no se han guardado. Yo le voy aquí en guardar y desaparece el asterisco. Eso es como una nota visual o un indicador visual de que MATLAB nos arroja para empezar a decir, si usted está colocando código, guárdelo porque pues no se está guardando o no se ha guardado.
A diferencia del lenguaje C, los comentarios en MATLAB son con porcentaje. Ya que yo coloco un porcentaje, sería un comentario. Si le coloco doble porcentaje, me hace como una separación, que esto más adelante lo vamos a ver. En versiones anteriores esto no pasaba, de pronto se ponía en amarillo o en naranja. Ya en este caso pues los separa como con una línea. Esto así se harían pues los comentarios en MATLAB para entender nuestros códigos. Y estamos utilizando la instrucción como de display. Listo, entonces seguimos los comentarios, aquí son en verde, las instrucciones o comandos o palabras reservadas, pues algunas son en negro, otras serán como en azul negrilla, y en este caso pues lo que va en comillas, en la parte de tipo string o texto, se coloca en rosado. Listo, para probar este primer programa, si se dan cuenta, ve, aquí sale el asterisco, no se ha guardado, aquí en la parte superior, lo voy a guardar, y aquí hay un icono de run, le voy a dar play. Aquí corre rápido, ¿no? Eso depende también del computador de ustedes. Muchas veces aquí se demora un poquitico en cargar para mostrar la información. Listo, entonces en la parte del command window que vimos, primero abrió como el nombre del archivo y segundo pues desplegó el mensaje que queríamos, que tenemos aquí del Hola Mundo. Entonces, si se dan cuenta, pues yo ya hice unas pruebas aquí de la ventana de comandos inicialmente, pero pues se ejecutó el programa. Si yo le doy nuevamente en run, pues vuelve y se ejecuta el programa, pero me está mostrando lo que está de ahí para arriba. Para eso, vamos a hacer una modificación acá con unos comandos. Entonces, vamos a utilizar CLC, que es para limpiar la ventana, cerrar todo, close all para borrar los datos de cover space y clear all para borrar todo. Borrar todo del workspace. ¿Listo? CLC, close all, clear all. Entonces, cuando yo le doy aquí en run, aquí lo del workspace desapareció. Aquí en el command window desapareció todo lo que teníamos y me muestra solamente el mensaje hola a todos. Estas tres instrucciones siempre van a ser clave porque cuando vayamos a hacer modelados, cuando estemos probando de pronto un algoritmo matemático, alguna ecuación y de alguna forma empecemos a modificar variables y se empiecen a solapar, entonces ahí toca utilizar estas instrucciones para tener como un control y una organización en cuanto a lo que se está programando. Se les agrandé un poquitico la letra para que vayamos observando.
¿Listo? ¿Qué más podemos hacer en la parte de MATLAB? Como bien saben, pues es un laboratorio de matrices, entonces vamos a empezar con la parte de vectores. Para crear un vector, vamos aquí a colocar una X. Vamos a colocar un doble comentario. Y aquí con llaves cerradas, colocamos del 1 al 10 y damos espacio entre cada uno de los números. Y aquí voy a crear otro. Pero en este caso separados por comas. Al momento de darle run, si se dieron cuenta aquí, aquí aparece la X, aquí aparece la Y al lado derecho del Space les creó los vectores, ¿sí? Y le muestra los valores. Si yo me voy aquí al Space y le doy doble clic sobre la variable, me va a aparecer una especie de tabla de Excel donde me va a mostrar la cuadrícula de las posiciones de cada uno de los números. A diferencia del lenguaje C, pues se acuerdan que empezábamos con la posición 0, aquí empezamos con la posición 1. Entonces, si coloco el 1 al 10, pues el número 10 va a ser la última posición, que será el número 10 en este caso. Y nos dice el tamaño de ese vector. Es un vector de 1 por 10, es decir, tiene 10 posiciones. Y lo mismo para la variable y. Le doy doble clic aquí en los cuadritos del Space, me aparece el vector y con cada uno de sus valores en las diferentes posiciones. ¿Listo? Ahora, en esta parte, voy a cerrar aquí la parte de las variables. Si yo quisiera un vector que fuera del 1 al 100, ¿cómo lo haríamos? Lo hacemos de esta forma, no colocando todos los números seguidos, sino colocando los dos puntos entre el 1 y el 100, separados por estos dos puntos. En el momento de correrlo, pues aquí vemos que el z va del 1 hasta el 100, sin necesidad de colocarlos. Sí, ahora voy a colocar hasta el 500, pero le voy a colocar un punto y coma porque no quiero que se visualice en la ventana de comandos. Le doy run, me muestra el X y en el Space, si nos damos cuenta, aquí ya nos crea un valor de 1 por 500, es decir, que tiene 500 posiciones ese vector. Y efectivamente, pues creamos del 1 hasta el 500. CLC y lo del close all, no pude ver bien. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Voy a estar en la ventana de comandos. Si le coloco CLC y le doy Enter, se borró solo lo de la ventana de comandos. Pero el Space sigue ahí. Y le doy Clear All, me borra lo del Space, pero lo de la ventana de comandos sigue aquí con esta información, con esta instrucción que coloqué previamente. Si le doy cerrar todo,
Aquí en este caso, pues si no tenía ventanas abiertas, pues no va a hacer nada. Y nuevamente le doy CLC para borrar lo que está en la ventana de comandos y empezar de ceros. Listo, profe, ya entendí. O sea, CLC es para borrarle la ventana de comandos, pero no se borra. Los workspace, apréndanse en esos nombres. Workspace, Command Lo del Window, workspace, Current Folder, que son habituales. El editor, que es donde editamos los programas y quedan guardados. El Command Window, pues podemos hacer el mismo programa, pero pues toca escribir uno por uno hasta que se termine de ejecutar. Pero si yo cierro y abro MATLAB, pues no se va a guardar. Y el workspace es donde están todas las variables. listo, Bueno, ya profe. visualizamos Gracias. los vectores. Eh, Ahora la parte de lo que les mostraba acá cuando hacía doble comentario. Si yo quiero ejecutar, es por acá, aquí donde dice run sección, si se dan cuenta que aquí entre la línea 3 y la 10 está como separado el programa uno. Entonces aquí en run sección, desde que yo me pare aquí con el cursor y esté seleccionado esta sección, voy a darle correr y solo me ejecuta esta primera parte del programa, ¿sí? Cuando yo me ubico en programa 2, aquí se sombrea estas líneas de código, le doy correr sección. Aquí me faltó el CLC para que se vea que solo se corre la sección. Aquí está seleccionada la parte azul, le doy run sección y solo me muestra el X y el Z, pues como teníamos anteriormente. ¿Esto en qué sirve y en qué ayuda? Pues muchas veces cuando estamos editando el código solamente queremos querer probar una cierta parte para verificar si estamos haciendo bien, si de pronto hay una variable que nos está corriendo o por qué nos está guardando o dónde aparece algún error. Y la otra ventaja que tiene MATLAB es que al comienzo, cuando ustedes vayan a empezar a revisar información de pronto en internet o en libros, el mismo software les da las herramientas para poder entender las instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de comandos voy a colocar help CLC y el mismo ahí dentro de la ventana de comandos me va a desplegar una información relacionada con esa instrucción que es lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, help sin. Es help sin, pues es el seno de un argumento en radianes. ¿Y cómo se expresa la función? Seno de x. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la función head close, pues aquí nos dice cómo funciona, qué otras variaciones de esa instrucción podemos hacer, ¿sí? Y pues la que estamos utilizando es esta de acá, que es close all. Este de pronto muchas veces cuando no tenemos información de alguna instrucción, ya MATLAB nos arroja en la ventana de comandos la información de cómo funciona esa instrucción, esa función, y de pronto aquí en la parte de documentación nos puede abrir o una página interna de MATLAB o una página externa. En este caso, pues nos abrió una página interna de MATLAB y nos explica más al detalle, en este caso pues está en inglés, de cómo funcionan estas instrucciones. Se coloca ejemplos, dice qué es lo que se puede hacer y cuando aplico la función, qué es lo que sucede. Bueno, aparte de esto, vamos a hacer otro programa
se va a llamar A. Y lo vamos a separar en este caso con punto y coma. Entonces tenemos A, que es igual a llaves cerradas, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9. Al yo correr esta sección, me va a mostrar una matriz. Listos. Y en el workspace aquí vemos pues el valor de esa matriz. Aquí nos lo dice casi específicamente como lo creamos, pero si le damos doble clic acá, nos muestra efectivamente que es de 3 por 3. Más adelante, cuando ustedes vayan a utilizar MATLAB para, no sé, para hacer un logueo de alguna señal de un sensor o para alguna información de una base de datos en Excel o en otro tipo de plataformas, es muy importante saber acceder a estas variables para hacer el tamaño de esas matrices. Porque a veces cuando estamos haciendo una operación y está por fuera del rango de la matriz, pues nunca va a funcionar. Es bueno saber esas cositas. ¿Listo? ¿Sí les creo la matriz? Sí, A mí no, señor. profe. Andrés y ¿quién más? A mí no. Sí, profe. A mí Paso a me creo Gerson. Si quiere, fue, compártanos para mirar qué es lo que está haciendo. a mí me quedó una matriz fea, pero esperar. Comparta pantalla Ah, y miramos. ya voy, profe. Listo. Me quedó esta. Déjeme ver el programa 3. Ya voy. Ah, es que no le dio los espacios. Entre 1, 2 y 3 debe haber espacios, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Ah, ya, Sí, profe. a mí me pasó al principio lo mismo. Entonces ahí le creó una matriz de 3 por 1, básicamente. 3 filas, una columna. Ahora sí se ve bonita. Ahora sí. Ah, ¿Listo? Entonces, si no. dieron cuenta, si los Entonces, pega, digamos, él los va a tomar como un entonces, solo número. si separo los Señor, puntos y coma, si separo los puntos y coma, se, las columnas van a cambiar. Espera, no. Ah, profe, ignóreme. tranquilo. Bajar de compartir, ¿sí? Sí, señor. Listo. Ahora les voy a enviar, vamos a hacer otro programa. Vayan creando otro archivo, otro programa, que estoy abriendo este. Les voy a enviar este código por el chat. Profe, me salió una gráfica 3D. Comparta. Voy. Listo. Listo, teacher. Acá está. Ok. Trate de disminuir como la ventana de Windows un poquito. La ventana de Command Windows, perdón, un poquito para que quede la figura más grande. Uy, pero mucho, bueno, era un poquito.
Ahí quedó grande. Listo. Ahí, Ujú. listo. Pues aquí tenemos esta gráfica. ¿Listo? Aquí cuando yo me paro en la gráfica, ahí en la parte superior aparecen como unas opciones. Y en este caso, pues dependiendo de donde yo coloque el cursor, me va a arrojar las posiciones X, Y y Z. Y pues como es una gráfica tridimensional, pues me va a decir posiciones en tres ejes. Entonces, lo que yo quería hacer es con esta parte de rotar, ¿sí? Si tuviéramos una gráfica XY, o sea, de dos ejes, tendríamos esta función. Pero como está en 3D, entonces podemos ver los picos que tiene la gráfica. De forma como un poco interactiva. Sí, profe, ahí se puede rotar libremente. Ujú, sí, correcto, se puede hacer zoom, que es lo que tenía aquí el compañero Gerson. Aquí ya se pierde un poquito. Puede de pronto mover. ¿Sí? ¿Por qué pasa como si se cortara? Porque pues está limitado hacia una escala en todos los ejes. ¿Sí? Ya no hay más valores para esta gráfica en este caso. Y por defecto, pues, siempre que creamos una gráfica y es la primera gráfica que aparece, sale como figura 1. Entonces, este comando, line space, lo que hace es hace como un límite entre -2 y 2, y lo que me va a hacer es que entre -2 y 2 me va a arrojar 20 valores. Si yo cojo este line space, lo copio y lo pego aquí en el command Windows, me va a arrojar, el primer dato va a ser -2 del vector y el último dato va a ser 2. Y entre -2 y 2 me va a arrojar 20 valores. ¿Sí? Es decir, pues 20 valores que sean equidistantes. Si yo ahora cambio esa información y que en vez de 20 sea de pronto un 10, está en punto y coma, en punto y coma, sea un 10, me va a mostrar 10 valores entre -2 y 2, ¿sí? Incluyendo pues los dos límites, tanto el inferior como el superior. ¿Esto qué significa? Que podemos utilizar esta función, porque es una función de MATLAB para empezar a hacer gráficas. Si se dieron cuenta, pues si yo movía la gráfica y salía desde -2 o el 2, pues ya no mostraba datos, ¿sí? Porque limitábamos el cómputo. Ahora, ¿qué Profe, pasa si yo le doy entonces, de pronto, señor? por un decir, si entre más valores coloquemos entre los límites, tendríamos como un valor más exacto de cada gráfica, ¿no? O de cada Sí, correcto. punto, Aquí el ejemplo de lo que cada voy a hacer es, situación. voy a colocar que entre -2 y 2 haya no 20 puntos, sino 50 puntos. Entonces veamos la gráfica cómo cambia en la parte de los cuadritos. Sí, se ve mejor resolución. Obviamente, si ustedes hacen esto, pues tener cuidado porque esto sí consume bastante recurso. Se me corre 500, que ya no se ve. 200 si alcanzamos a ver. Sí, ya son muchos puntos que pues ya no se ve tanto gráfico, sino se ve ya como el contorno de la superficie. No se ve tan al detalle. Entonces, por ejemplo, la parte que yo tengo aquí está desde -2 a 2.
Si yo la muevo, pues ya se corre el eje y no muestra más valores hacia los extremos. ¿Listo? Este de acá, pues estamos haciendo una aplicación de matrices que, si se acuerdan de pronto de sus matemáticas de matrices, ¿qué significa una matriz con una coma? O un vector con una coma. Una comilla, perdón. Parte superior. Traspuesta, creo. Ujú. La traspuesta, sí. Entonces, si se dan cuenta, de aquí dice X, aquí en la parte del workspace dice que X es de 1%, y Y en la traspuesta de X, es decir, 100 por 1. Y Z va a ser el vector X multiplicado punto a punto. Este producto de multiplicación con este puntico significa que va a coger cada uno de los factores y va a hacer multiplicación punto por punto. Es decir, posición 1 con posición 1, posición 2 con posición 2, posición 3 con posición 3. ¿De qué? De esta expresión. Exponente a la menos x elevado punto a punto igual elevado a la 2 punto a punto de cada uno de los términos de x menos y punto a punto elevado a la 2. Y al final aplicamos esta función. Entonces, vamos a ver aquí Help and Sort. Me va a decir cómo funciona esa función de MATLAB. Entonces tenemos x, y, z. Muestra una superficie definida por las matrices que estén colocadas aquí entre los paréntesis. Entonces aquí dice el eje se determina por el rango de x, y y z. Entonces aquí está x, y, z. ¿Listo? Y por eso estamos viendo esta misma función en 3D. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. No, señor. Listo, permítame un momento por acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer otro programa en el cual ustedes me van a empezar a generar gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar con Gerson. Vamos a hacer, aquí les voy a colocar por el chat. Vamos a hacer 3 gráficas cada uno de las funciones que les voy a colocar acá. Listo, profe. Listo, profe. Ok, profe. ¿Esto cómo se lo pudieron sacar? ¿O en cuál se quedaron o cuál les sale error? Pues, profe, pues yo la hice así. Comparto pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, un momento. Ahí está. Esa ¿Cuál es es la la de seno. primera? Esta que dice, hola, sala de seno. Pero esperen un momento. Esta.
Pues acá tuve un problema con Ok. el Linspace. Entonces busqué otra forma de poder escribir un rango y encontré esta. Bien, bien, que también la vimos ahorita. Listo. Esta. Y así. Y entonces acá también yo ponía Zen. Zen. Y me aparecía error. Y yo. "Ah". Ok, Entonces está listo, la bueno, de. siguiente gráfica. Listo, listo. Siguiente gráfica. Entonces la que multiplica a 2 seno x. 2 por seno x. ¿Mm? Entonces, es lo mismo. Entonces acá puse 2 por sin de x. Y me da Sí, esto. listo. Mm, La Y la tercera. otra, ah, one moment please. Es que acá también intenté mirar a ver si lo puedo hacer con Linspace. Sino que acá. Borre el punto y coma. Tiene dos punto y coma ahí en la línea 3. Gracias, profe. Dele play o run. Save y run. Listo. Está bien. Listo, profe. Gerson. ¿Quién más? Andrés, Cristian, ¿cómo les fue con sus gráficas? Yo, profe, pues las gráficas que yo hice me quedaron como raras, pero la última sí me quedó chévere. Entonces, La bueno, suya es de... Ah, listo. Esa es la última, ¿sí? no, esta es la primera, la de seno de x sobre coseno de sobre coseno. Ok. La segunda, similar, pero creo que cambia como el espacio, ¿sí? O sea, crece un poquito arriba y baja. Acuérdense de funciones trigonométricas, ¿no? Seno de x sobre coseno de Mm, x, ¿qué es? Pues tangente x. Tendría que darle la misma gráfica. sí. ¿Listo? Y Y el último. la última, sí, qué bonito. Era algo así, que era coseno de 2x 2 por más x 2 más coseno. 2 por coseno de x. Ajá. Sí. Listo, bien. Súper. Listo. Y Andrés. Creo que yo ya las tengo, profe. Ya comparto pantalla. Listo. Entonces, mientras está aquí Andrés, Gerson y Cristian, colóquele al final de cada una de las gráficas, colóquenle ese comando grid. Grid on. ¿Ya se ve la pantalla, Correcto. profe? Sí, señor, ya la estamos viendo. Ok. Entonces, este es la gráfica de la, de la primera función, de la de coseno de x Andrés por le seno de x. tocó coseno por seno. Listo. ¿Cómo le da esa gráfica? Ah, sí, profe. Seno por seno, sí. La siguiente, coseno 2x más una constante. Pues ahí le tiene que dar desplazada la gráfica del coseno, ampliada dos veces y pues básicamente el centro va a ser 2,76. Ajá. Sí, ahí se desplazó casi hasta 3. Sí, señor. Listo, bien. Y Y la la última, otra, ya 5 veces la función coseno. sí, señor. Ya está cargando. Ahí Listo, porque profe. se le ve así, por la cantidad de datos y como por los límites que tiene. Porque usted le puso, ¿qué límite Mm, le puso? ya un momento, profe. Tranquilo. 7 menos 7 y 7. Y 50 Entonces datos. llega hasta -7.
Ajá, entonces se llega hasta -7. Pues por los datos estamos bien, pero por los límites creo que ahí se corta. Entonces si le puede dar de -10 a 10, y de pronto ahí se ve más la gráfica y ya ahí quedaría mejor. Ya Ujú, estoy y en entonces será el... 5 por coseno de x. Ajá, entonces hagamos el cambio ahí. Y ahí en la... Ah, sí, ya le aparece el grid on. Listo, queda como más completo. Sí, señor. Entonces con el grid on, sí ven que ya no les aparece la gráfica como con fondo blanco, sino ya aparece como una malla. Entonces muchas veces cuando estemos utilizando gráficas o comportamientos con respecto al tiempo, muchas veces esa malla lo que hace es tratar de ubicarnos y más o menos tratar de caracterizar y darle una posición a los puntos. Igual si su merced se para con el cursor en alguno de los puntos de la gráfica y le da clic, pues ahí se guarda el punto. Si de pronto ahí le visualiza un punto, usted le da clic y ahí le guarda esa posición de ese punto. Ok. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, en la parte de control se utiliza para cuando tengo una respuesta de primer orden, que es la gráfica llega y empieza así como una curva ascendente. Entonces queremos saber cuándo se vuelve lineal. Entonces ahí empezamos a colocar esos punticos para hacer unos cálculos en la parte matemática. Otras cuando la respuesta es que tiene picos o está sobreamortiguado, entonces que empieza así como un resorte y empieza como a oscilar. Entonces ese primer pico, entonces empezamos a mirar cuál fue el primer pico para determinar o hacer un modelo diferente de los diferentes procesos que vayan a ver más adelante. Entonces si se dan cuenta, bueno, creo que Cristian ya, Gerson ya, Andrés ya, MATLAB es bastante robusto en la parte matemática, ¿sí? Igual vamos a manejarlo más adelante como una especie de programación y pues para que vean que no están limitados solamente a colocar código y que todo es muy plano y venga, cuando vamos a ver algo interactivo con color. Entonces con MATLAB pues ya les da una herramienta más fuerte en ese ámbito. Antes de terminar, venga, les comparto aquí, haciendo aquí los programas mientras ustedes estaban ahí haciéndolos uno a uno. En la parte de MATLAB, aquí donde dice Add-ons, le corremos esto acá. Aquí hay una parte que dice paquete de soportes de hardware, obtener. Donde están los cubitos como en 3D. Y ahí, ¿qué pasa? Pues como MATLAB tiene bastante desarrollo a nivel educativo, pues ya tiene ciertos ajustes con respecto a algunas tarjetas de desarrollo. Una muy conocida, pues el famoso Arduino, que está por acá, ¿sí? Y básicamente, pues se instalan todos los paquetes en MATLAB para que soporte los comandos de Arduino. Otro puede ser pues con otro tipo de tarjetas. Miramos aquí aparece. Mm, es el mismo de Arduino. Que resulta que el SP32 también podemos hacer interacción con la parte de la programación con Arduino, ¿sí? Es para que vean la robustez de MATLAB. Pues aquí está la Raspberry Pi, la tarjeta que estaba buscando Gerson. Aquí tenemos soporte para utilizar programación de MATLAB enfocada hacia la tarjeta de la Raspberry. Hay otro tipo de tarjetas, hay, por ejemplo, para el tema de mini drones. Hay mucha versatilidad en cuanto al manejo de esta plataforma. Esto, por ejemplo, aquí está uno de los demos del fabricante que tenía la tarjeta Andrés, de Texas Instruments. Le puedo cargar más, pero pues ahí ya tocaría empezar a revisar uno por uno. ¿Sí? Esto hace algún tiempo, me incluyo, cuando yo salí, no aparecía. Tocaba utilizar para poder ver una señal análoga con Arduino, tocaba utilizar la View, tocaba utilizar software de fabricantes externos, eh, hacer compilaciones en C para leer el puerto serial. Muchas veces coger el osciloscopio para, pues, digamos que emular esa simulación y cargarla en el código en C y después pasársela a la View y la View pues abría los puertos y
bueno, era más complicado esa parte. ¿Listo? Entonces, para que vean pues todos los usos que tiene este tipo de software, pues obviamente si lo instalan va a quedar bastante pesado. Y ahora lo que vamos a hacer, ya para terminar, por aquí, ¿dónde está? Vamos a entrar a este link, ya se los comparto por el chat. Es un video viejo que yo hice hace rato, hace 9 años, para hacer una calculadora en MATLAB. Pero la interfaz es la misma. Este es un software que en su momento era por versiones, entonces era MATLAB 7. Y pues la idea es que puedan replicar esta misma calculadora. Igual ahí se les muestra el paso a paso, se les muestra el código, cómo está comentariado, ¿sí? Cómo va funcionando las instrucciones, así como si fuera una programación que vimos. ¿Vale? Entonces la idea es que, bueno, el festivo, pues como no vamos a estar el día lunes, empecemos a trabajar este código y ya para la siguiente lunes, que sería creo que el 9, empecemos a ver este programa. El 8, perdón. Para el 8 miremos cómo les quedó ese programa. Utilizando pues el software que vimos el día de hoy, que es MATLAB. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo Listo, una profe. pregunta. Sí, señor. Digamos, ¿qué ventaja tiene que descarguemos MATLAB? ¿O es lo mismo que tenerlo online? Iniciando, pues no afecta, ¿sí? Pero si vamos a hacer una interacción con alguna tarjeta, sí afecta. Ah, claro. Sí, porque tiene que coger los drivers del computador. En cambio, no sé si en MATLAB Online nos dé el cómputo para hacer eso. Sí, porque, por ejemplo, para utilizar las tarjetas de Arduino o SP32 se necesita utilizar una herramienta de MATLAB que se llama Simulink, que es este que está acá arribita. ¿Sí? No lo vayan a abrir ahorita porque, pues, sí, se tarda bastante. Ah, profe. Pero entonces nosotros podemos hacer la calculadora en el online, sin ningún Sí, claro, en problema. el online les corre. Sí, no hay sin problema. Ah, bueno. Pero los demás si no hay preguntas, entonces ya pueden ir saliendo. No, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ok, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bueno, muchachos. hasta luego.